esfuerzo. Harto esfuerzo. Después, ¿qué más? Tú estabas, ¿con cuánto estás? ¿Estás nervioso? No me he fijado, doctor. Tengo que fijarse. Sí, pero debe estar por 28, por ahí, 28, 29. 28, 29. Sí, no, sí, por ahí sí. Ahora, no siempre se refleja en la nota, no siempre se refleja lo que uno sabe. Uno puede saber más, sacar menos nota. Eso también yo sé bien claro. Sucede. Lo importante es que ustedes por lo menos aprendan algo para el futuro, ¿no? De que la bioquímica no es tan fácil, pero se puede sacar notas, se puede pasar fácil. Eso es bien diferente, ¿no? Otra cosa es tener conciencia de que la bioquímica va avanzando mucho, mucho. Y justamente el capítulo 21 ya nos está mostrando, o digo, el capítulo 11. El 11, ¿no? Viene de Sí, 11. metales de transición. No, el 10. Ya, otro enfoque. En este capítulo de línea energética, si ustedes comparan la 29, la 31 con la 30, no cambia mucho. No cambia nada. No mucho, nada. No se pueden leer el libro de Harper. La 30 edición no hay ningún problema. El único problema es que yo lo pongo en inglés. Y ustedes lo tienen en castellano. Acostúmbrense a leer en inglés. Van a aprender poquito a poco. Tienen 5 años por delante. Y traten de salir leyendo inglés, por lo menos. No se queden ahí. Es bien importante. Cuando uno sale al exterior recién se da cuenta, o cuando tiene que hablar, a veces dicen, me conformo con leer, pero después cuando ya quieren hacer contactos, en inglés para hacer contactos, ¿no? Internacionales. Entonces, esto que ponemos como bien bioenergética, el mismo nombre es energética, pero mirando con ojos biológicos, la bioenergética. Pero en realidad la bioenergética, ahí está el capítulo escrito por estos, que es llamada también por otros termodinámica. Los ingenieros conocen como termodinámica, pero aquí había que agregarle o termodinámica bioquímica, es la diferencia. Ustedes van a escuchar, los ingenieros llaman termodinámica, o llaman, si quieren, energética, pero ellos no utilizan energética, no, sí, termodinámica. ¿Por qué termo? Termo es calor, movimiento del calor, pero ellos hacen sus cálculos matemáticos, ahí utilizan harta matemática. No sé, todo lo que han estudiado en los primeros años, cálculo diferencial, integral, derivadas, todo eso, saben hacer eso. Es la diferencia con nosotros. Nosotros no sabemos nada de matemáticas. En cambio ellos les exigen, porque por eso son ingenieros, pues sin ingenio. La bioenergética o termodinámica bioquímica. Es el estudio de los cambios energéticos. Estudio, pero desde el punto de vista de las reacciones bioquímicas. Esta es la primera parte. Cambio de los momentos energéticos. Es lo que dice el libro de Harper. Es el estudio de los cambios energéticos que se acompañan a las reacciones bioquímicas. Es decir, dentro de la célula hay reacciones químicas. Esto todavía nadie desconocido. Es lo último, lo que conocemos. Dentro de las células hay reacciones bioquímicas. Ahora, esas reacciones bioquímicas necesariamente están acompañadas con energía. Porque si hay reacciones químicas, pueden ser reacciones exotérmicas o endotérmicas. Esto quiero aclararles bien a ustedes. Miren, reacciones endotérmicas, que absorben calor. Reacciones exotérmicas, que liberan calor. Todas las reacciones básicamente se acompañan de procesos que liberan calor o que absorben calor. Fácil. Pero cuando medimos calor, ¿está claro? Pero sin embargo nosotros decimos aquí hay un término energética, energía. Entonces uno se pone a pensar primero, un repasito bien simple, ¿no?
¿qué es la energía? Ustedes en colegio se acuerdan, llevamos qué es la energía en física. Y también un poco creo que en química orgánica o química general. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? Y uno aprendía de memoria a repetir, ¿no? La energía, a ver, de memoria, algún concepto de energía. Lo que es capaz de producir trabajo. Claro, todo lo que es capaz de producir trabajo, eso es energía. Ahora, eso vuelquenle a las reacciones químicas, ¿cierto? Ahora, la energía es todo aquello capaz de producir trabajo. Punto. ¿Está ahí? Simple. Ahora, ¿qué formas de energía conocemos? Energía mecánica. Energía mecánica, energía eólica, energía eléctrica, energía nuclear, energía hidráulica, energía. Todos están diciendo menos lo que yo quiero que digan. Química. Porque estamos dentro de procesos bioquímicos dentro de la célula. También hay algo en las células, que ustedes han estudiado en fisiología. ¿Qué tipo de energía? Mucho hablan los fisiólogos. ¿Energía? No. Energía eléctrica. Para medir potenciales Eléctricos. ¿no es verdad? Mucho utilizan. O sea, hay una serie de energía calórica. Energía del sol, ¿cómo se llama? La energía solaria o luminosa. Energía, pero hay de todo. Pero ahora volcamos eso a nuestra célula. En la célula, ¿qué tipo de energías hay? Generalmente desprenden y absorben calor, energía calórica. Después, energía química, energía eléctrica. ¿Qué más puede haber? A ver, vamos a ir pensando poco a poco. ¿Cierto? Hay tipos de energía. Ahora, esa energía puede liberar calor o puede absorber calor. ¿Está claro? Perdón. Las reacciones químicas pueden liberar energía o pueden absorber energía. Globalizaremos. ¿Está claro? Pero si nos preguntamos ahora, ¿qué cosa vamos a medir en energía? Entonces, lo más fácil para todos es medir el calor. ¿O no es fácil? Es relativamente fácil, ¿no? Se absorbe o genera calor, o desprende calor. Se puede medir. Entonces, aquí ya los términos varían. Y esto quiero que quede muy claro con ustedes. Entonces, la energía que absorbe calor se llama endergónico o endergónica. ¿Está clarito? Ahí es donde se confunde. Energía que absorbe calor, endergónico. Energía que libera calor, exergónico. Punto. Ahora, eso aplicaremos a la energía que libera calor o absorbe calor. Entonces, la energía que absorbe calor, ¿cómo se llamará? Endotérmico. Y la energía que libera calor, exotérmico. Ahí está la diferencia. Porque siempre uno comienza a dudar que, ¿por qué esto? ¿Por qué esta palabrita? ¿Por qué han cambiado? Y es bien simple. Cuando uno habla de energía, endergónico, exergónico. Cuando habla de energía calórica, endotérmico, exotérmico. ¿Está claro? Ahora, los ingenieros, ¿qué hacen? Generalmente, o nosotros como bioquímicos, ¿qué cosa podemos medir fácil? La liberación o la absorción de calor. Es más fácil medir. Entonces, por eso que el término que acuñamos es endotérmico y exotérmico. ¿Simple? Si tienen dudas, díganme aquí nomás. Así nos nutrimos toditos. ¿Cómo la energía endergónica era solamente energía, verdad? Exacto, cuando nos referimos a energía, no estamos especificando ningún tipo de energía. Y la energía endotérmica era cuando se refería a energía calórica. Claro, Ay. es fácil. Cuando hablamos de calor, endotérmico, exotérmico. Cuando hablamos de energía, endergónico, exergónico.
Eso es lo que a veces confunde. Cuando uno lee, ¿por qué este terminito pone y no pone el otro? ¿O qué diferencia entre endergónico y endotérmico? ¿Sí o no? Entonces es lo que van a ver en pocas palabras aquí. Entonces, tratando ya, conociendo lo que es energía, entonces eso aplicamos a los procesos bioquímicos, en nuestro caso. Los ingenieros, eso también a las máquinas, todo eso. Nosotros a nuestra salud. Entonces, como hablamos de nuestra célula, ya el término cambia. La bioenergética. O llamada también termodinámica bioquímica. ¿Está claro? Eso es bien simple. No hay por dónde perderse. Ahora, después hay algo que los sistemas biológicos son esencialmente isotérmicos. ¿Iso qué es? Igual. Isotérmicos. No habría problema eso, no nos vamos a complicar mucho, pero sin embargo, en todas nuestras reacciones bioquímicas siempre hay procesos energéticos, siempre va a haber. Los alimentos que ingerimos, en última instancia, van a producir energía. Así es de simple. ¿Para qué comemos? Para producir energía. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo? La pregunta de bioquímica es ¿cómo? ¿Cómo una molécula de glucosa va a generar energía? ¿En qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Está claro hasta ahí? Eso es la parte energética. Entonces, como es energía, todo eso está relacionado necesariamente con las leyes de la termodinámica. Hay leyes de la termodinámica. Por ahora podemos considerar 3 leyes de la termodinámica. 3. Las 2 primeras son las más conocidas. Ahora, en esta parte de la importancia bioquímica, lo que sí vamos a ver, de manera general, cuando no ingerimos la suficiente cantidad de energía, nos trae enfermedades. ¿Sí o no? Cuando absorbemos mayor cantidad de energía, también nos trae enfermedades. Tenemos que estar en un proceso isotérmico, de regulación. O sea, lo que comemos tiene que estar igual a lo que gastamos. Simple. Entonces nos mantenemos en un estado nutricionalmente estable, homeostasis normal. Entonces, comemos más, tendemos a engordar. Comemos menos, tendemos a enflaquecer. Simple. Entonces, así tienen que concebir las cosas. Ahora, hay enfermedades consuntivas, llamamos, enfermedades que a la larga nos traen debilidad, todo eso, no comemos mucho, y las enfermedades crónicas, la tuberculosis, el cáncer, no es verdad. Pero en esas enfermedades podemos comer, pero el gasto es mayor. El tuberculoso come, pero gasta más, comienza a enflaquecer, o a veces no tiene ni apetito. Lo contrario, hay personas que van engordando y llegan a la obesidad grado 1, grado 2, grado 3, por encima de lo normal. Entonces alguien ha dicho con buen criterio, a ver, veremos qué es lo normal. Entonces, ¿qué hacemos para el normal? Dividimos nuestro peso entre nuestra talla en metros al cuadrado. Eso es el índice de masa corporal. Eso es un parámetro. No rígido, pero es un parámetro. De 20 a 25, decimos. Ahora, por ahí digamos decir, no, de 19.5 a 26 o a 25.5. Entonces el rango es grande. Si estuviésemos dentro de eso, estamos normales. Por debajo, anormal, por encima, anormal. ¿Está clarito? Entonces nosotros como médicos tenemos que pensar en eso, por lo menos tener un parámetro, es decir, índice de masa corporal. Todos deberíamos saber. Es nada más que dividir, ¿cierto? El peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado. Ejemplo, suponiendo 70 gramos o 70 kilogramos. ¿De dónde saldría, no? El hombre ideal de 70. Y así les han hablado, ¿no? De estatura 1,70. ¿Será ideal para nuestro medio?
No sé. Es que hay que hacer, es cuestas. ¿Cuál es, digamos, la talla ideal en cierto tiempo, en ciertos años, o en cierto periodo? No lo mismo el periodo de antes, de la era del 50, digamos, a la era del 2019. ¿Se han dado cuenta? Alguien siempre, a mí alguna vez me decía, ¿por qué los chicos ahora son más altos que los padres? Es que no son sus hijos. No. ¿Sí o no? Entonces tienden un poquito más a crecer. Hay esa tendencia. Incluso los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, han comenzado a crecer más. ¿Por qué? Porque han llegado americanos. ¿Qué han invadido los americanos después de la Segunda Guerra Mundial? No, parece que es la comida. No parece, es cierto. Quien come bien, crece. Comida y ejercicio, crece. ¿Sí o no? Comida y ejercicio en los niños, crecen. Tiene explicaciones bioquímicas y fisiológicas para eso. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando de esta primera parte, de la parte energética. Es importante. Ahora, hay enfermedades, enfermedades agudas nutricionales, donde hay regiones donde no comen nada, hambrunas totales. Los pobres no tienen nada que comer. Entonces la parte energética baja, ni hidratos de carbono, ni proteínas, mucho menos líquidos, nada. Se alimentan de lo que pueden. Entonces a esos ya les viene una enfermedad, generalmente si son niños en crecimiento. Y esa enfermedad se llama marasmo. Cuando es deficiencia de ingesta nutricional de todo, hidratos de carbono, proteínas, líquidos. Eso van a ver en el Facebook con tristeza, ¿no? En ciertos países africanos. Un niñito con una pobreza. Yo tenía ese slide, pero daba pena ponerlo. Flaquito, pura costillita, así, con su cabeza bien grande, su vasiguita petacuda, en medio de una basura, tratando de querer alzar algo de la basura y esperando un buitre a que se muera. ¿Ustedes han visto esa? Terrible es. Entonces, eso es un marasmo, donde no hay nada. En cambio, hay otras regiones donde tienen abundantes hidratos de carbono. Tienen maíz, tienen papa, tienen hidratos de carbono, pero no tienen proteínas para consumir. O hay poco. Entonces les vendrá también otro tipo de enfermedad. Y eso se llama kwashiorkor. No está aquí. No hay. Kwashiorkor con K. K-A-W-I kwashiorkor. Pero por ahí vamos a ver. Entonces el kwashiorkor es producido por deficiencia de proteínas. Simple. Entonces son cosas energéticas. Estamos viendo aquí que los alimentos son los que nos pueden producir alteraciones metabólicas o alteraciones energéticas. Así hablaremos. Ahora lo contrario. Comen y no hacen ejercicios. Entonces comienzan a acumular. ¿Y eso qué no conoce? ¿Dónde está? Obesidad. Entonces, teniendo las manos empapadas en bioquímica, la mente también, no podemos concebir de que un estudiante de medicina sea obeso. Por eso en ciertas universidades, aparte de enseñarles la parte de instrucción de formación, les dan gimnasia, deporte. Hay deporte en otras universidades, con su evaluación. Todos deberían hacer deporte, como materia obligatoria. Deporte e inglés. Así los forman, para formarse integralmente. Entonces, esto de la obesidad está bien relacionada con el metabolismo. Y por eso que la enfermedad del siglo XXI, que aquí no está, es el síndrome metabólico. Metabolismo, metabólico. El síndrome metabólico.
Claro, eso saben ya mucha gente, que es el síndrome metabólico, es una alteración del metabolismo, pero que generalmente va hacia la obesidad. Y hay obesos que pueden ser sanos, en un tiempo ser obesitos, no pasarles nada. Pero hay obesos que con el tiempo van a ser diabetes tipo 2, al margen de tener antecedentes diabéticos. No necesariamente hay que tener antecedentes diabéticos para ser diabetes. ¿Está claro? Un obeso puede hacer diabetes. ¿Por qué? Porque ese obeso está condicionado a hacer diabetes. Ese es el estudio moderno que hay ahora. O hay cierto tipo de obesos que pueden hacer cáncer. También. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bioquímicamente hablando. Tiene que haber alguna razón bioquímica. Porque la diabetes tipo 2 es una alteración de todo el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Ya no es simplemente decir la diabetes es porque hay aumento de azúcar en la sangre, no. Todo el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, lípidos está comprometido. Hasta las mitocondrias están metidas ahí, a la diabetes tipo 2. Pues es multifactorial, por decirlo. Hay muchos factores. Pero sin embargo, lo que estoy hablando es de que hay obesos que, por su condición de obesos, pueden hacer o hacen diabetes. No es porque comen mucho dulce, que hay gordos que pueden comer mucho dulce y no hacen diabetes, ni cáncer. Miren cómo estamos cambiando ya la manera de pensar. Ahora, ¿quieren saber más? El año pasado hemos revisado eso. La proteína DOR, D-O-R. Diabetes Obesity Regulation, creo que titula. Ustedes en internet y van a saber, el año pasado hemos visto las vías metabólicas y nos hemos quedado ahí. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacen los científicos en este momento? Están queriendo ver algunos parámetros para decir, este gordito va a ser diabetes, no, este no va a ser diabetes, este gordito va a ser cáncer, no, este gordito no va a ser nada, pero hay que cuidarlo. Porque por gordo puede rodarse, ¿no? Y caerse. Entonces, miren, ya estamos cambiando la manera de pensar. Y es lo que van a hacer ustedes en pocas palabras en el laboratorio, pero en la parte práctica. Se medirán su índice de masa corporal, todo esto tienen que saber. La segunda fase es tomarse la presión, pero bien tomado, con un tensiómetro bien calibradito. Después, presión arterial, saber cuánto de glucosa en ayunas tienen, cuánto de colesterol en ayunas, cuánto de triglicéridos, cuánto de HDL, LDL y triglicéridos. Es una batería de un perfil lipídico. Suficiente que dentro de todos estos parámetros o, si quieren, indicadores, 3 tuvieran anormales, ya es síndrome metabólico. 3. ¿Me han entendido? Suponiendo, la presión arterial por encima de 110 ya está alterada. Pero tiene que estar bien tomado. O el índice de masa corporal por encima de 25, 27, 28, ya está alterado. Si la glucosa está por encima de 110, ya está alterado. Si los triglicéridos están por encima de 200 miligramos por decil, ya está alterado. O sea, de todo lo que les he dicho, 3 indicadores anormales, síndrome metabólico. ¿Se han dado cuenta? Lo importante que es. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Ustedes van a dosificarse. Triglicéridos, colesterol, HDL, LDL. Y tenemos un tema nosotros de esto, en proteínas plasmáticas. Ahí van a saber por qué hace el HDL, el LDL, los triglicéridos, cómo se correlaciona. Todo eso vamos a ver. Es la parte bioquímica que nos interesa, ya como una aplicación. Pero aquí estamos viendo primero la parte energética y sus alteraciones, y la parte normal. ¿Está clarito? Entonces, ven, entonces estamos comenzando a madurar en hechos, ya no simplemente, ay, esto, no. Ya van a ir a la parte práctica, y por eso están dando 10 bolivianitos, para que ustedes mismos compren sus reactivos, después cuando ya lo han usado, ya no lo vamos a usar al año, se lo botan. Entonces, a ver, ¿hasta dónde llegamos? En la parte práctica. El obeso, aquí está.
¿Qué condiciones puede alterarse en un obeso? ¿A qué está propenso el obeso? A ser hipertenso, poliglobúlico. No, pues llamaremos aumento de glóbulos rojos, eso se llama eritrocitosis patológica de altura. O también poliglobúlico, después estará haciendo la diferencia, aumento de todo, ¿no? Después de tener accidentes vasculocerebrales. Puede haber un flaco con aumento de triglicéridos o de colesterol y de ahí le viene una tromboembolia. Bien simple. Es lo que le dicen pocas palabras. Enfermedad que incluye, dice, en lo cual predispone la obesidad a muchas enfermedades, diabetes tipo 2, cardiovasculares. Por eso que la importancia de saber comer bien, comida saludable, decimos. Ahora yo quisiera preguntar qué es saludable, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es saludable? Y ejercicio. Pues si alguna vez, vénganse temprano y suban las gradas a pie. Hagan la prueba. ¿Hasta cuándo aguantan? ¿Por qué? Por cambiar el estilo de vida. Ahora, aquellos que son deportistas, no sean deportistas de solamente la semana. A la semana hay que ser 2 o 3 veces por suave. Ahora hay de todo. Hay gente que se dedica a estudiar y no hace nada de ejercicio. Vamos a comentar, y no son gordos. ¿Por qué? Son los que comen harto y no engordan. Y hay otros que comen poco y engordan. Entonces la pregunta bioquímica es ¿por qué? Entonces hay respuesta para eso. Pero no, ahora no les voy a hablar de todo lo que es las termogeninas y demás cosas. Son proteínas, ¿no? A nivel mitocondrial. Pero previamente, esto es importante, tener la base para pensar. No es porque a uno se le ocurre, sino es la base para pensar. Entonces uno teniendo esa base para pensar, dice, por esto, pues ya comienza a aplicar. Esa es la introducción. ¿Por qué tiene importancia la termodinámica, ¿cierto? O bioenergética. Termodinámica relacionada con la bioquímica, estoy hablando. Porque si hablan termodinámica, si no, los ingenieros van a decir, ¿cómo van a llevar eso si ustedes no saben nada? Porque ellos llevan, creo que en 1 año, en 2 semestres, termodinámica, ¿no? Y los químicos también, los físicos también llevan. Nosotros en 1 semana también llevamos. Pero relacionados con procesos bioquímicos, relacionados con la célula. Y ahí está la diferencia. Yo les digo, yo por ejemplo he leído harto sobre esto, ¿no? Digo libros de termodinámica, de fisicoquímica, con los ingenieros. Les discuto, pero ¿dónde les hago caer? Que no saben nada de lo que es una célula. Ignoran. Hay estos tubos de ensayos afuera. En cambio, los procesos bioquímicos nuestros son dentro de la célula. Ignoran lo que es membrana celular, mitocondria. Ignorantes. Claro, a mí me hacen caer con un poquito de cálculo diferencial, integral, a ver, hace esa derivada de eso. Pero también he leído algo. La bioenergética, la energía libre, perdón, la energía libre es usado como un sistema en la energía, es decir, energético. Hay un término, se llama energía libre. ¿Qué es la energía libre? Porque vamos a definir qué es energía, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es energía libre? Este señor, Gibbs, es un señor físico, es el que define, dice, ¿qué es la energía libre? Son cambios de energía, es decir, ¿qué tipo de cambios? Ya les decía al principio, es bien difícil medir la energía como energía. Es difícil o es fácil. Si hay tantas formas de energía. Entonces mejor medir calor, que es una forma de energía. Este señor empezó con eso, midiendo calor. Pero ¿cómo mide el calor?
calor inicial y calor terminal, después de un tiempo. En un tiempo. Igual que yo alguna vez les decía, ¿cómo yo mido cuál es más veloz de nosotros? Yo, ¿no? Probaremos, ¿cómo? Partimos de aquí, 100 metros hasta allá, ¿en cuánto tiempo? Y nos recorre. Ahí sí podemos decir, tú eres más veloz que yo. Estamos midiendo en una diferencia, se llama eso, en un delta, en un espacio y en un tiempo determinado. Ese delta. ¿Con cuánto empieza? ¿Con cuánto termina? Igual en una reacción química. Aquí empiezo con, digamos, 37 grados y termino allá con 40. ¿Cuánto sería el delta? 3. ¿Ven? Ese es delta. Y esa diferencia de energía o de calor en este caso se llama delta G. Ahora está claro esta palabra. ¿Y cómo se abrevia? Pero yo he estudiado ya, alguna vez me han dicho, ¿no? ¿Y esa cosita que hace así? También es delta. ¿O no? Pero delta minúscula. Delta mayúscula. Ahí está la diferencia. Son pequeñas cosas. ¿Por qué? Pues así, triangulito. Entonces, esta energía libre, este delta G, ¿qué cosa es? Es la porción, una porción del cambio total de energía. Es decir, si yo sé que de aquí hasta allá va a haber, eso es la energía total, yo estoy midiendo solamente de aquí hasta allá. ¿Sí o no? Una porcioncita. Esa es la energía libre. ¿Han entendido? ¿Sí? Esas cositas son las que difíciles de entender. Y requiere siempre un poquito de explicación. Después van a leer, parece que está clarito el libro. Está muy resumido el libro. Muy resumido. Entonces a veces uno dice, para entender esto, entender, no aprender de memoria, voy a tener que leer otros libros de energética y se van a diluir. Uy, allá. Después vamos a ver qué es la energía, bueno, potencial de energía, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando, han estudiado mucho los antiguos. Han experimentado, y al final han llegado a teorías de teorías, a leyes. Porque ya saben, ese es el paso, ¿no? Primero se tienen una pregunta, después de esa pregunta hacen una hipótesis, después de la hipótesis generan una teoría, porque están comprobando, y después de esas teorías generalizan y dicen, esto es ley. ¿Está claro? Entonces, a consecuencia de eso se conocen, en principio, las dos primeras leyes de la termodinámica, aunque ahora está una tercera. Ahora, puede haber más leyes, otra cosa que el hombre no ha podido encontrar. ¿Está claro? No van a pensar que ahí nos quedamos, es hasta donde ha podido el hombre visualizar y generar una primera ley, segunda ley y tal vez una tercera ley de la termodinámica. Puede haber una cuarta. Pero eso entra dentro del campo filosófico. ¿Por qué? Porque a veces en físicos hablan y no hablan una cuarta. ¿Por qué no nos podemos explicar algunos fenómenos paranormales, por ejemplo? Para metafísicos. Acá saben lo que es la metafísica popular, pero es otra cosa. Entonces estamos supeditados a eso. Pero por ahora, para nuestro proceso que vamos a llevar de aquí en adelante, bioquímica dentro de las reacciones celulares, solamente nos interesa ahora dos leyes. La primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Es fácil. ¿Qué dice? Es también la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice? Todo cambia, nada permanece, no te engañes que todo te engaña. Nada se
crea, Ni se destruye. ni se destruye. Todo se transforma, todo se conserva. O sea, una energía se transforma en otra energía. Es nuestra energía, es nuestra energía. Siempre está la energía presente de una forma en otra. La energía eólica, con que hemos hablado, se puede transformar en energía química, hablando de manera gruesa. O el cauce de un río, pues genera, hace mover las turbinas, ¿no es verdad?, las hélices, y eso genera electricidad. O bien ustedes agarran un caldera, hacen hervir agua, sale el vapor, ese vapor puede hacer girar una rueda, ¿sí o no? Es el antiguo tren que ustedes no han conocido. Esos trenes de antes, fierros, largos, ¿qué cosa hacían? Llenaban de agua y después hacían hervir el agua y el vapor, ese vapor lo condensaban, pasaban por tubitos y hacían mover el tren. Puro vapor. ¿No han visto ustedes? Alguna vez han de ver y está todo archivado. Es el tipo caso, como una energía se está convirtiendo en otro tipo de energía. Hay así tantos casos, ¿no? Entonces, esa dice la primera ley de la termodinámica. Dice, la energía total del sistema más de su alrededor permanece constante. Es decir, ¿qué significa eso? Si tenemos la célula, ahora nos vamos, aquí hay reacciones químicas. Entonces aquí adentro esa reacción química puede transformarse en otra, o tal vez en una energía eléctrica dentro de la célula. Pero también su entorno puede permanecer constante en cuanto a la energía, porque la energía no se destruye. Tampoco se crea la energía. Siempre está cambiándose de una cosa en otra. Esta pues es una energía. Y una parte de esa energía se transforma en otra energía que puede ser útil. ¿Sí o no? Por eso, algo que ustedes piensen, a ver, suban a pie desde el último piso, con una piedra así, otros con más chiquita, hasta aquí, 7º piso. Al subir, están cargando de energía a esa piedra, y ustedes también están cargados. Ahora, ¿cómo prueban lo contrario? Tirándose de aquí. No tiran la piedra ya. Lo que les ha costado subir la piedra, esa es la energía que va a liberar. Porque al subir, les ha costado. Ahora, ustedes también han subido y les ha costado subir. Ahora, van a liberar energía. Que puede ser útil. Claro, no importa ustedes si están planos, pero la energía que están liberando se puede cambiar en otro tipo de energía. Ahora, pensaremos en la célula. Ocurre lo mismo. Y vamos a ver ya con procesos más concretos. Eso dice la primera ley de la energía. Lo que les he hablado. En los sistemas vivientes, la energía química puede ser transformada en calor o en energía mecánica o energías radiantes. Eso es lo que sucede en nuestras células. Ahora vamos a ver con más detalle. Y por ahí alguien ya está pensando, ATP. Entonces ahora lo vamos a ver al ATP de otra forma. Ya no simplemente ATP. La primera ley de la termodinámica está bien clarita. Ahora lo que nos falta es aplicar. ¿Cómo vamos a aplicar, no? La segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto? Dice, la entropía total. Aquí hay un término que estamos introduciendo, entropía. ¿Cierto? Entropía. ¿Qué es entropía? O sea, hablan procesos entrópicos, entropía. Y no me van a confundir, eso sí, si quieren se anotan, con entalpía. Una cosa es entropía y otra cosa es entalpía. Dos términos que se utilizan y vamos a utilizar. A mí, alguna vez, yo quería una definición, así como de la primera ley de la termodinámica,
igualito que no hay definición en la segunda ley. ¿Qué dice ahí? Dice la energía, la entropía total de un sistema puede incrementarse si los procesos ocurren espontáneamente. Pero no dice que es entropía. Ahora, más abajo, la entropía es la extensión del desorden en un sistema descrito así, randomizado. Difícil de entender, ¿cierto? Porque da la cosa por hecha. Entonces, si queremos entender, a ver, lee qué dice la segunda ley de la termodinámica. En castellano, lean. A ver, lee fuertecito. La segunda ley. A ver. La segunda ley de la termodinámica establece que para que un proceso ocurra de manera espontánea es necesario que la entropía total de un sistema aumente. Nada más dice, ¿ven? La segunda parte es la entropía. La entropía es la extensión de trastorno o de aleatoriedad del sistema y alcanza su punto máximo conforme alcanza el equilibrio. Ahora explíquenme. Ese es el problema, ¿se han dado cuenta? Entonces, en pocas palabras, la entropía es una medición del caos, del desorden. Es una medida del desorden. Cuanto más desordenadas estén las cosas, ¿cierto? El alinearlos va a costar más o no. ¿Sí o no? Eso es entropía. Ese desorden que hay en un momento. Es igual, yo les pongo de ejemplo a veces así. Si yo me salgo afuera, cuando las clases llegan, la bulla, se pueden cambiar de asiento. Entra el profesor, ya, pónganse bien. Entonces, acostado. Entonces, la entropía, al principio, ese es el caos, el desorden. Y eso lleva a un incremento de los procesos químicos, ese desorden, hasta que llega a un equilibrio, cuando alguien los quiere ordenar. ¿Está claro? Entonces, a ver, en otras palabras, las reacciones químicas, a ver si me dejo entender de esta forma. En todas las reacciones químicas hay dos procesos. Unos que liberan energía y otros que absorben energía. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ahora, los que generan energía, los que dan energía, o en otras palabras, los que liberan energía, son reacciones espontáneas. ¿Está claro? Espontáneas. ¿Qué ocurren? ¿Qué es espontáneo para ustedes? Sin que nadie intervenga. ¿Sí o no? Yo siempre digo, pónganse ahí en la fila. Si esto se descuida porque espontáneamente van a creer. ¿Sí o no? Tal vez se descuidan, no están controlando, caen. Una reacción espontánea. O algo espontáneo, veremos. Ustedes conocen la lluvia. La lluvia cae espontáneamente, de arriba para abajo o de abajo para arriba. Claro, siempre es así. Eso es espontáneo, ¿o no? El cauce de un río. Abajo, siempre. Eso es espontáneo. Ahora, un poquito nos complicaremos. Si ustedes calientan un fierro, una punta, ¿va espontáneamente hacia el lado frío o del frío va al calor? Del calor va al frío, siempre, ¿no es verdad? Lo contrario sería absurdo. ¿Sí o no? Absurdo. A ver, vean en un momento dado llover hacia arriba. Es absurdo. En un momento dado está bajando el río así, y vean, subió hacia arriba. Es absurdo. ¿No es verdad? O si ustedes agarran una bomba, y eso me gusta, es un ejemplo de un libro que tengo yo de físico-química de Holland. Qué bonito es el libro.
Y el ejemplo es, quería traerse los temas antiguos, pero el ejemplo es bien bonito. Agarra un individuo de esos que le gusta hacer problemas en la vida, con su bomba. Se le ve entrar la bomba y lo pone a una casita. Enciende y ¡bum! Lo que revienta es espontáneo, o lo que produce, ¿no?, la destrucción. No va a ser lo contrario, que él va a querer hacer lo contrario, ¿no?, que espontáneamente lo que ha reventado ¡bum!, y va a volver hacia atrás. Absurdo. Entonces, alguna vez yo he charlado con algunos físicos y me dicen, ¿sabes cómo puedes explicar esto? Tan bien difícil de explicarles a los estudiantes. Digan todo lo contrario. Esta sería la ley del absurdo. Sería absurdo, ¿no? Que ustedes vean ahí caer espontáneamente a un individuo, o tiran una piedra, digamos, y espontáneamente la piedra va a volver. Absurdo, ¿no? Entonces lo espontáneo genera caos. Es la dirección que está tomando. Todos esos procesos que estamos viendo, las direcciones que van en reacciones metabólicas, eso estudia la segunda ley de la termodinámica. Todos esos procesos. ¿Dónde va la energía? ¿Me han entendido? Algo, ¿no? Es para filosofar la segunda ley de la termodinámica. Pero vamos a aplicar. A ver si aplicamos, hasta dónde aplicamos. Estas clases